Buenos días. En la primera parte de este video platicamos acerca de la importancia que tiene la educación en casa para que podamos hacer lo más seguro posible el retorno a clases. Y resaltamos que en condiciones idóneas para un regreso a clases seguro, el pico de la epidemia debe estar en niveles bajos y todos los niños debieran estar vacunados. Sin embargo, sabemos que esto no será posible hasta los próximos meses, y siendo el retorno a clases algo inminente, es muy importante continuar con la educación y con algunas sugerencias que pueden ayudar a que el retorno a clases sea más seguro. En esta segunda parte vamos a tocar algunos puntos que podrían ser útiles para las escuelas, para los profesores, en la planeación y en el cuidado dentro de las escuelas. En primer lugar, sería de mucha utilidad hacer que el retorno a clases sea gradual e idóneamente quien debe regresar primero a las escuelas son los estudiantes mayores. Hablamos de estudiantes universitarios. Y la razón esencial es que en este grupo de estudiantes puede tenerse un mejor control de las medidas de seguridad dentro de la escuela y nos puede servir como un ensayo para evaluar el impacto que va a tener en la pandemia el regreso a clases y no exponer innecesariamente a los adolescentes y los niños menores. Es decir, si observamos que el regreso a clases en las universidades no se asocia a nuevos brotes o a infecciones adquiridas dentro de las escuelas, gradualmente ir incorporando a estudiantes de preparatoria, estudiantes de secundaria, primaria, etc. Otro aspecto que pudiera ser de muchísima utilidad es mantener un sistema híbrido. Es decir, solamente una parte de los estudiantes regresar a clases presenciales y otra parte quedarse en casa y continuar tomando cursos a través de Internet. Y esto va a permitir que se pueda mantener no solamente un distanciamiento social, sino desde luego al haber menos estudiantes en cada aula, se puede reducir el número de contagios. Otra de las estrategias que pudiera ser útil es evitar grandes conglomerados dentro de la escuela. Y estos suelen darse a las horas de entrada, a las horas pico, entrada y salida de la escuela. Y para esto pudiera diseñarse una estrategia en donde los alumnos de diferentes cursos o de diferentes aulas entraran a diferentes horarios y así evitar los conglomerados que se forman en las horas picos, que suelen ser la entrada y la salida de los alumnos. Es un hecho que es irresponsable acudir a la escuela cuando uno tiene síntomas, aunque sean leves, que puedan hacernos sospechar que estamos infectados por el SARS-CoV-2. De cualquier manera, pueden generarse filtros sanitarios al ingreso de los alumnos, no solamente para tomar la temperatura de la manera apropiada, sino para interrogar a los alumnos acerca de si han desarrollado o no síntomas relacionados con COVID. Una vez en las aulas, tal vez una de las cosas más importantes, además de el mantener grupos reducidos, es decir, que las aulas no estén llenas y que se respete el distanciamiento de cuando menos 1.5 a 2 metros por alumno. Y tal vez la medida más importante es la ventilación de las aulas. Afortunadamente nosotros vivimos en una región que es cálida y en donde las temporadas de frío que nos obligan a cerrar las aulas son excepcionales.
Así que es muy prudente mantener ventanas y puertas abiertas durante el desarrollo de las clases. Recordemos que de manera reiterada hemos platicado que la vía de transmisión del SARS-CoV-2 es principalmente por vía aérea. Y es por eso que una de las cosas que más tenemos que cuidar es la ventilación de las aulas. Hemos hablado que el estar desinfectando, que el estar rociando a los alumnos con sustancias químicas tienen mucho menor impacto que el que mantengamos ventiladas nuestras aulas. Y uno de los indicadores indirectos más importantes para determinar si un aula está o no bien ventilada son los medidores de CO2. La medición de CO2 es una medición indirecta de cuánto aire estamos respirando o exhalando. Así que si nosotros pudiéramos contar con un medidor de CO2 en cada una de las aulas y determinar cuántas partículas de CO2 hay por millón, esto nos podría dar una idea de qué tan bien ventilada está el aula. En términos generales, al aire libre, se estima que lo normal es que existan 500 partículas de CO2 por millón y se considera que niveles por arriba de 750 partículas por millón habla que el área en donde estamos está mal ventilada. Si estas condiciones se dieran, entonces habría que considerar la posibilidad de adicionar otros elementos. Es decir, si ventanas y puertas están abiertas y a pesar de eso se están manteniendo niveles altos de CO2 en las aulas, pudiéramos considerar el costo-beneficio de incorporar otras medidas. Y una de las medidas más útiles es el uso de filtros de aire. En realidad no necesitamos adquirir filtros de aire sofisticados. Les voy a compartir un link en donde se pueden fabricar de una manera casera filtros de aire muy económicos y que pudieran ayudar muchísimo a reducir el riesgo de la transmisión de la COVID dentro de las escuelas. Y ya para terminar, es muy importante recordar que la mayor parte de los niños, adolescentes y jóvenes pueden tener formas muy leves de COVID y muchos de ellos formas asintomáticas, es decir, estar infectados, ser transmisores de la infección por SARS-CoV-2 y ellos no tener ningún síntoma. Así que es muy importante que se puedan llevar a cabo muestreos de pruebas para COVID de manera regular. ¿Cómo llevar a cabo estos muestreos? La mayor parte de las escuelas, especialmente universidades preparatorias, secundarias, cuentan con maestros de matemáticas muy hábiles y a través de ellos puede hacerse una estimación de lo que es un muestreo probabilístico. Y en caso de que las escuelas no cuenten con el recurso humano para determinar cuántas pruebas hay que hacer, cada cuándo hay que hacerlas, pues es muy fácil consultar con algún experto para diseñar una estrategia de estar haciendo pruebas sistemáticas en cada una de las escuelas. Desde luego, si se identifica algún alumno infectado, pues desde luego habría que tomar las medidas pertinentes y esas son aislar a todos sus contactos, si es necesario, a todos los compañeros que se encuentren en la misma aula. De otra manera, si no hacemos un aislamiento de estos individuos, podremos favorecer o propiciar que la infección por SARS-CoV-2 se dispersara a través de toda la población estudiantil. Finalmente, yo estoy convencido de que para que podamos tener
un regreso a clases lo más seguro posible, es muy importante la participación de todos. Es decir, un compromiso tanto de los padres de familia con la educación en casa, que platicamos en la parte 1 de esta conversación, la participación de las escuelas, de los profesores y desde luego la participación de las autoridades sanitarias. Muchas gracias. Buenos días.